Viernes 26 de junio, amigos televidentes, les damos la cordial bienvenida a la emisión estelar de su informativo La Noticia. Adriana, buenas noches. Charlie, queridos amigos, muy buenas noches para todos. Queremos informarles que fue acogida la acción de protección a favor de los familiares de los fallecidos cuyos cuerpos no han sido recuperados o identificados durante esta emergencia sanitaria. La medida establece 10 días para que las entidades de salud entreguen cada uno de los cadáveres. La audiencia se instaló a partir de las 8 de la mañana. Daban las 15 horas con 30 minutos y ya había resultados. El juez acogió la acción de protección presentada por los familiares de las víctimas del COVID-19 y que hasta el día de hoy no saben el paradero de los cuerpos de los fallecidos. Dicen sentir algo de alivio en medio de todo este dolor. Aunque por dentro mi corazón estoy muy triste porque perdí a mi madre y hasta este momento no la encuentro. Tengo a mi papi que es un ancianito y él ahorita está esperándome con ansia para saber qué pasó, porque él lo que quiere es recuperar el cuerpo de su esposa. El juez ha declarado con lugar la acción, ha declarado que ha habido vulneración por parte de los hospitales, del Ministerio de Salud Pública, medidas de reparación para todos los familiares, que se entreguen los cuerpos de muchos familiares desaparecidos que ya han sido identificados. La Defensoría del Pueblo estuvo presente, daba los detalles de lo expuesto en audiencia, que este es un primer paso, acotaban. El juez acaba de declarar, acaba de aceptar la acción de protección, ha declarado la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, a disponer de servicios públicos y privados de óptima calidad, a la integridad psíquica de estas personas, de estas familias, y ha ordenado medidas de reparación también. Y que de no cumplirse lo establecido en los plazos dispuestos, se tendrán que tomar otro tipo de medidas. Se ha dado 10 días para que se entreguen, para que se les entregue a los familiares la información para que se identifiquen los cuerpos con los nombres de las familias a los que pertenecen y además para que se entreguen. Si la familia quiere el cuerpo y quiere sepultarle, tienen que entregarse. Vamos a estar haciendo el seguimiento y le vamos a informar al juez si se ha cumplido o no se ha cumplido en el lapso de 10 días. Informó Julio César Saona. María Delia Caguana, viceprefecta de Chimborazo, falleció a causa de una deficiencia respiratoria aguda. La autoridad murió tras presentar síntomas de COVID-19 dentro de una ambulancia cuando era transferida hasta el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Ambato. El llanto imparable de los deudos de María Delia Caguana, viceprefecta de Chimborazo, daban cuenta de la desgracia. Es que se confirmaba su deceso, se presume a consecuencia del COVID-19. Así lo afirmó el jefe de criminalística. De igual manera hemos realizado todo el procedimiento para sospecha por COVID-19, ya que hemos sido informados que la persona que acaba de fallecer presentaba toda la sintomatología. Según los médicos, tuvo un cuadro de deficiencia respiratoria, falleciendo dentro de la ambulancia. Y es una insuficiencia respiratoria grave lo que tuvo la señora, entonces lamentablemente eso fue lo que complicó el caso, a pesar de que estuvo, como les digo, ventilada. Mama Delia, como la llamaban en el ámbito político, se destacó como una de las principales lideresas indígenas. Este último tiempo se dedicó a recorrer comunidades donde se habría contagiado. Con su propio dinero se trasladaba a los diferentes cantones a entregar mascarillas, a entregar guantes. Y siempre le dije, Delia, cuídate, esto es difícil, pero hacía lo que a ella más le gustaba, llegar a su pueblo, a su gente. Mucha gente llegaba hasta la morgue del hospital del IES, no podían creer lo sucedido. Luchó contra la corrupción, contra la discriminación, contra los patrones, fue luchando nuestra hermana. El cuerpo de la desafortunada viceprefecta, en medio del llanto de sus seguidores, amigos y familiares, fue trasladado hasta su tierra natal, Quimiaj, con todas las medidas de bioseguridad para su pronta inhumación. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. El centro de convenciones se convirtió en un sitio de hospedaje para los pasajeros que llegan del exterior por vía aérea. El servicio se destinó para aquellos que no contaban con recursos económicos para solventar el aislamiento en un hotel. Pasajeros que lleguen del extranjero al Ecuador deben proceder a quedarse en cuarentena debido al tema COVID-19. Es por ello que el municipio de Guayaquil acoge a los mismos de distintos vuelos en el centro de convenciones para que ahí lleven a cabo las medidas necesarias de salud. Contamos con 8
pasajeros, porque no son pacientes, provenientes de vuelos del exterior. De acuerdo al compromiso que existe con el COE nacional, las personas que venían fuera del país necesitaban de hacer un aislamiento. Para los viajeros, esta iniciativa es valiosa, pues muchos de ellos no cuentan con los recursos para hospedarse en un hotel. Es una iniciativa que puso en marcha el municipio. La Municipalidad de Guayaquil les ha facilitado aquí el centro de convenciones. Ellos cuentan con el hospedaje, alimentación, servicio de Wi-Fi y todo gratuito. Vulnerables y adicional también los niños hacen su aislamiento en domicilio. En Nueva York estuve casi 4 meses, me fui por un mes, pero por esta crisis me tuve que quedar, no había vuelos acá y cuando conseguí me llegué aquí. Desde el momento que entré fui bien recibida, aquí me han tratado muy bien, yo sé que estoy aquí así cumpliendo el aislamiento. En el último vuelo fueron 60 los pasajeros que llegaron al puerto principal. Muchos de ellos se hospedaron en el lugar designado por el Cabildo, informó Julio César Saona. Y a 150 trabajadoras remuneradas les aplicaron las pruebas rápidas para detectar COVID-19 por parte de la Gobernación de Guayas, la cual lleva a cabo esta iniciativa beneficiando a distintos sectores productivos de la provincia. En la gobernación se aplicaron 150 pruebas rápidas a mujeres de la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. Esta iniciativa la detallaba Pedro Pablo Duarte. Asegura que la gestión por parte del gobierno no ha bajado los brazos. Continúa realizando las pruebas necesarias en torno al tema COVID-19. Estamos haciendo estas campañas de salud, estas brigadas médicas, para que ustedes tengan la oportunidad de ser monitoreados en cuanto al COVID, que es importante para nosotros, su bienestar, es importante para nosotros, la salud de todos ustedes, de diferentes gremios. Y que no solamente se han enfocado en este sector, también hay otras agrupaciones, las cuales están realizando este tipo de iniciativas. Importantes que ayudan a la economía, que ayudan al desarrollo de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país. Les van a hacer la prueba del COVID para ver si ustedes tienen o no tienen y para que tomen todas las medidas de precaución en el caso que tengan. Las trabajadoras remuneradas del hogar ven de buena manera esta iniciativa. Dicen que de esta forma se sienten un poco más seguras. De poder apoyar también a las trabajadoras del hogar, porque esta es una iniciativa muy buena para poder tener también las posibilidades de saber si tenemos el virus o no tenemos el virus. Con la bendición de Dios, porque yo estaba por quererme hacer. Por falta de dinero no me he hecho. Informó Julio César Saona. El titular del Ministerio de Inclusión Económica y Social se reunió en Guayaquil con representantes de gremios de choferes para establecer acuerdos en beneficio de estos conductores que trabajaron durante la emergencia sanitaria por COVID-19. La hemos pasado difícil. Yo creo que el país está viviendo. Producto de esta reunión entre el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, y 10 representantes de gremios de choferes de Guayas, se acordaron varios puntos para beneficio de estos trabajadores, como agendar una reunión con directivos del IES, una entidad bancaria, además con la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. El titular de esa cartera de Estado destacó la labor de los choferes durante la emergencia sanitaria. Pero sobre todo tratando de que el país no se paralice, que la gente tenga que comer. Por otra parte, plantearon la necesidad de brindar cobertura en seguridad social a los transportistas, aportando un monto preferencial. Dentro de los planes del MIES para el gremio se prevé vincular al entorno familiar de los choferes a procesos de capacitación en temas de emprendimiento, informó Adriana Peralta. Más de 1.150 niños y jóvenes de 8 localidades rurales de Manta en la provincia de Manabí podrán recibir clases virtuales de forma continua tras la habilitación de puntos Wi-Fi gratuitos. Veamos. Para la población de Lecuiqui y otras 7 comunidades rurales de Manta, subir a zonas montañosas o trepar árboles para conseguir señal de internet queda en el pasado, tras la habilitación de puntos Wi-Fi de internet gratuito para estas poblaciones. Tenemos 5 puntos nuevos, 2 aquí, 1 en el Aromo, 1 en Las Piñas y 1 en Santa Rosa. El ancho de banda que tenemos, tranquilamente se pueden conectar 100 personas al mismo tiempo. Son 1.150 niños y jóvenes que podrán recibir clases virtuales de forma continua a través del internet comunitario que tiene 50 megas de banda ancha.
Y continuamos informando, amigos. El municipio del Cantón Durán continúa impartiendo talleres gratuitos vía online con el fin de que sus habitantes tengan la oportunidad de aprovechar el tiempo en casa, capacitándose en diferentes especialidades. Podría rellenar con lo que usted desee. De preferencia siempre rellenos un poco firmes. Eva Contreras se levanta temprano, se asegura de tener todos los ingredientes listos, acomoda su computador y se prepara para tomar sus clases de pastelería vía online. Fui sacando mi propio producto, poquito a poquito, lo iba ofreciendo a los clientes. Sí, también contamos con lo que son las ramas de belleza, corte y confección, manualidades, mantenimiento de computadoras, bisutería, entre otras. Ella es parte de los talleres que impulsa el municipio del Cantón Durán. Estos cursos se dictan normalmente de forma presencial, pero debido a la pandemia del COVID-19, en la actualidad todo debe realizarse mediante videoconferencia. El tutor se encarga de guiar los pasos de sus alumnas y alumnos mediante la conexión a Internet. Se me hace un poco más fácil, porque en primer lugar yo ya tengo conocimiento, ¿no? Entonces yo ya veo al profesor lo que dice, lo que pide y yo rapidito capto. Son totalmente gratuitos y son ofrecidos a todos los ciudadanos que quieran capacitarse y tengan en mente pues crear un negocio. Gracias a iniciativas como estas se ha logrado que varias personas se conviertan en emprendedores capaces de generar ingresos propios. Eva, por ejemplo, después de 8 talleres, se muestra orgullosa al decir que trabaja desde casa. Sus clientes ya conocen su estilo y siempre la llaman para solicitarle sus servicios en la gastronomía y pastelería. Y me sigo actualizando, me sigo estudiando porque uno, como hay un dicho que dice, uno nunca termina de aprender. ¿Cómo hacen para inscribirse a estos cursos? Correcto, entran en lo que es la página de la alcaldía, tu municipio, y pues ahí está el link de lo que es la Dirección de Desarrollo Económico de Capacitación, donde se registran, ingresan los nombres y apellidos, el número de cédula, escogen la materia que quieren tomar, no necesitan nada más. Informó José Morales. (22:13) y mucha atención. La Policía Nacional busca para dar con el paradero de los autores de un crimen registrado en el suroeste de Guayaquil. El hecho se habría producido cuando 3 sujetos despojaron a un joven de su teléfono celular y, como si fuera poco, le dieron un disparo en la cabeza. El joven de 28 años, de nacionalidad ecuatoriana, circulaba por las calles Bolivia y la 38 suroeste de Guayaquil cuando fue interceptado por 3 sujetos que andaban en una bicicleta. Uno de ellos sacó un arma y, por no dejarse robar, le disparó. A lo que dice los comentarios de la gente, que le han querido robar porque él venía con el teléfono en la mano. La víctima vivía a pocas cuadras. Sus familiares llegaron a la escena del crimen y lamentaron lo suscitado. La DINASEP junto al fiscal de turno se hicieron presentes. Recabaron la información para seguir con las investigaciones. Ya se está recaudando información y estamos con la pista. El departamento de la DINASEC está haciendo la investigación pertinente, por lo tanto es una investigación reservada. Esperemos que dentro de las próximas horas tengamos buenos resultados y lleguemos contra los autores, los presuntos autores de este delito. Personal de medicina legal llegó al sitio e hizo el levantamiento del cadáver. Porque venía del lado de allá para acá y fue interceptado en la siguiente cuadra, según se están en los videos. No sé dónde iba, pero fue interceptado y le han dado con arma de fuego. En tanto, la policía efectuó varios operativos por la zona a fin de dar con el paradero de los delincuentes, pero lamentablemente no tuvieron resultados, informó Carlos Julio Gurumendi. En medio de la desesperación de quienes se encuentran desempleados, la delincuencia se ha dado formas para aprovecharse de este sector. En la siguiente nota conozca una nueva modalidad de estafa que ha perjudicado a varias personas que buscan trabajo. Dígame usted, si al momento no tiene empleo y conseguirlo está tan difícil,
y de pronto se le presenta una oportunidad en donde como requisito debe presentar exámenes médicos, ¿lo haría? Toca pedir a familiar o conocido. Si yo mantengo, por decirle, en mi hogar o soy alguien que mantiene mi hogar, yo optaría por hacerme los exámenes. Es lógico, por supuesto que sí. Pero precisamente de esa necesidad, la delincuencia ha encontrado una forma de operar. Y valiéndose de anuncios de empleo, han procedido a ejecutar una estafa. Tengo un pequeño inconveniente con su ficha médica, lo explico. Al momento de agendar sus datos, la licenciada pensaba que usted era renovación de contrato. Yo le acabo de informar que no, que es primera vez que usted va a ingresar aquí a la compañía. Me dice que cuando es por primera vez, obligatoriamente tiene que agendarle todos los exámenes que son cardiovasculares, radiometrías, pruebas de esfuerzo, toxicología, y el valor correcto es 179. Pero también suena la promesa de empleo que usted ya se ve trabajando bajo la modalidad de teletrabajo. Todo el valor gastado en los exámenes médicos, el portavoz de la compañía le asegura será devuelto. Hay que ir a abonar o transferir valor faltante urgente para que le dejen finalizado el proceso. Dentro de poco le voy a pasar a usted la factura de la clínica para que tenga usted una copia y solicite el reembolso el día de mañana que firma contrato. La presunta empresa contratante le da un número de cuenta. Usted deposita el dinero y acto seguido le envían un comprobante y factura adulterada, que consta de logo, RUC, dirección de un laboratorio real donde lo único que no mantiene es el teléfono original. Nos están llamando a nosotros a preguntar cuándo vamos a acudir a hacer los exámenes y ahí es cuando nosotros les notificamos que no somos nosotros los que estamos pidiendo este tipo de pagos a estas cuentas particulares. Tanto las personas afectadas como este laboratorio ya han tomado acciones legales para dar con los supuestos estafadores. Y hemos realizado la denuncia a la Policía Judicial por suplantación de identidad. Estamos esperando que se abran el tema de labores presenciales en la Fiscalía para poder dar nuestro testimonio escrito. Sobre este tipo de modus operandi, la Policía Nacional se encuentra tras la pista. Sin embargo, aconseja a la comunidad estar alerta para no ser víctima de la delincuencia. Y no solo se confíen de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, que no es ninguna situación formal dentro de una empresa. La mayoría de las empresas tienen plataformas donde anexan hojas de vida, currículos vital y hacen una respuesta inmediata a los correos personales de los postulantes. Con estas recomendaciones, más el caso que le hemos mostrado, por favor, tenga cuidado antes de brindar sus datos a alguien y con mayor razón, sospeche que algo no va bien si le piden dinero. Informó Javier Rosero. Y agentes de la Policía Judicial desarticularon una presunta banda delictiva que operaba en el centro y sur de Quito. ¿A qué se dedicaban los antisociales? Se lo contamos en la siguiente nota. Rápido, rápido. Sabían de la peligrosidad de los sujetos y de la experiencia en el campo delictivo. No en vano todos cuentan con antecedentes, entonces los segundos eran importantes. Había que romper puertas, trepar cerramientos y evitar que los sospechosos escapen. Rápido, rápido. La pesadilla policial llegó a 3 viviendas ubicadas en el centro y sur de la capital. De forma simultánea, encapuchados del GIR les daban el saludo de buenos días a los presuntos integrantes de una banda delictiva que se movían por el distrito metropolitano de Quito y los Valles. Causaba temor especialmente en el sector de los Valles por su modus operandi que era muy violento. Eran expertos en violentar seguridades de las viviendas. El más reciente robo registrado por cámaras de seguridad lo ejecutaron en el sector de Alangasí. 6 individuos ingresaron armados y se llevaron una variedad de artículos. Los perjudicados los han logrado identificar plenamente. El modus operandi: amedrentaban y amenazaban a las víctimas, incluso para que nadie les moleste. Las amarraban para sustraerse objetos de valor como electrodomésticos, terminales móviles, joyas, relojes, entre otros. Identificando las vulnerabilidades de los domicilios, realizando un previo estudio de las víctimas para posterior, en horas de la madrugada, con armas de fuego y de forma violenta, ingresar, neutralizar. Los 3 detenidos contaban con 13, 7 y 2 detenciones, es decir, una amplia experiencia en el ámbito delictivo. Agentes de la UIAD indicaron que habrían sido parte de otras bandas desarticuladas en la capital y que volvieron a asociarse para seguir supuestamente delinquiendo. Es un brazo de la organización delictiva conocida anteriormente como los María Luisas. Con estos 3 detenidos suman 6 los integrantes de la supuesta banda delictiva capturados con orden judicial. En Quito informó Iván Casamen.
3 ecuatorianos fueron deportados de Estados Unidos al ser detenidos sin documentos y por tener cuentas pendientes con la justicia de nuestro país por varios delitos en la provincia de Cañar. Esto se logró por gestiones de la Interpol de Ecuador y del país norteamericano. Arribaron en un vuelo junto a más de 100 ecuatorianos deportados desde Estados Unidos, pero ellos, aquí los esperaban agentes de la Interpol, que desde Quito llegaron para ejecutar las boletas de captura que tenían en sus manos a los 3 compatriotas. Se encuentra detenido dando cumplimiento a la orden de detención 2019-07852. Eran buscados por varios delitos que son investigados en la Unidad Judicial de Azogues y Biblián, en la provincia de Cañar. El despliegue policial se realizó en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, donde también les practicaron pruebas de coronavirus. 2 personas es por abuso sexual y la otra persona es por estafa. ¿Abuso sexual a menores? En el expediente está claro sobre ese tema. La boleta únicamente dice por abuso sexual. Realizaban diferentes actividades en Norteamérica y en controles rutinarios detectaron que no tenían documentación que avalara la permanencia en Estados Unidos y al cotejar información con la policía ecuatoriana confirmaron que habían temas legales pendientes y por eso fueron deportados. No tenían un registro migratorio de salida, es por eso que no se podía saber el tiempo exacto en el que estuvieron en Estados Unidos o el tiempo exacto en el que llegaron a Estados Unidos. A los 3 detenidos los trasladaron hasta el cuartel Modelo para el respectivo chequeo médico y luego fueron llevados también a la penitenciaría del Litoral, donde permanecerán en un área especial por el respectivo aislamiento preventivo por el COVID-19, informó Charlie Pisa. Y se registraron protestas en Colombia contra los 7 militares detenidos y que son acusados de abusar sexualmente a una menor de 12 años. Los soldados admitieron ese delito y podrán enfrentar una pena de hasta 30 años de cárcel. A 2 días de cumplirse una semana del caso que indignó a todo Colombia, en el que 7 militares secuestraron y violaron a una niña de 12 años de una comunidad y que luego admitieron aquel delito. Las protestas en contra de los detenidos se hicieron presentes este viernes, por ejemplo en el Batallón San Mateo de la ciudad de Pereira. Aquí grupos feministas expresaron así su indignación. Mientras que el comandante militar de Colombia anunciaba por otro lado que habían cambios en el personal que patrulla cerca de la comunidad donde se registró este lamentable hecho, en el departamento de Risaralda, al oeste del país vecino. Ya esa tropa fue relevada, utilizamos otras unidades para que cubran la tarea que estaban haciendo y en este momento estamos en la total disposición de todo el grupo como tal para que se esclarezcan los hechos. Y en el exterior de la fiscalía de esa ciudad, familiares y vecinos de la menor perjudicada también llegaron a gritar contra los procesados. Las investigaciones continúan y los soldados entre 18 y 22 años, en caso de ser declarados culpables, tendrían que pagar una pena de hasta 30 años. La cadena perpetua aprobada hace pocos días en Colombia todavía no entra en vigencia y no es retroactiva, informó Charlie Pisa. El ex vocalista de la agrupación Yerbabuena tuvo COVID-19. Su historia al regresar del corte en nuestro segmento Pruebas de Vida. Ya volvemos. (22:28). Gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos informando. La Fiscalía General del Estado solicita 6 años y 6 meses de cárcel para la ex asambleísta Norma Vallejo por el presunto cobro de diezmos. Y una vez que culminó la audiencia de juzgamiento, el tribunal se apresta a emitir su pronunciamiento en los próximos días. Visiblemente afectada por su problema de salud, llegó a la Corte Nacional de Justicia la ex asambleísta de Alianza País Norma Vallejo para enfrentar la audiencia de juicio por el delito de concusión, más conocido como el cobro de diezmos, del cual se le acusa. Felipe Rodríguez representa a los ex asesores de Vallejo, quienes presentaron la acusación. Pasaron varios de los asesores de la asambleísta Norma Vallejo, explicaron que se les pedía dinero, no siempre era el 10%, a veces era más, hubo casos donde era más de $1,000 mensuales que tenía que entregarse. Se explicó que en el caso de una asesora incluso entregaba el 100% de su sueldo en asamblea y que la consecuencia de no aportar esto era ser desvinculados. También como parte acusadora estuvo presente la fiscal general Diana Salazar, quien evitó pronunciarse. En la diligencia legal se presentaron varias pruebas.
Lo que ella decía, la tenemos grabada en audio, se ha hecho cotejamiento de voces, se ha determinado que es ella, es que estos puestos son políticos y por lo tanto que el sueldo no les pertenece a ellos, sino al partido. Este jueves fueron 9 testigos los convocados. Que la defensa de Norma Vallejo aceptó la responsabilidad, en su teoría del caso dijo que sí era responsable del delito, que asumía las consecuencias, aceptaron de entrada que sí solicitaron cuotas a sus asesores y básicamente hubo una rendición de inicio. En un año, se presume que se recaudó alrededor de $20.000 por concepto de pago de cuotas. Debido a la afección médica de Vallejo, por 4 ocasiones anteriores se suspendió la audiencia. Su abogada no dio declaraciones. Como reparación integral se solicitará el pago de $18.000. Se ha realizado un peritaje contable en el cual a través del rastreo de sus cuentas bancarias, los depósitos y el dinero que se ha manejado, se ha logrado determinar cuánto dinero logró sacarse de los sueldos de los asesores. Vallejo por el momento tiene que presentarse ante la autoridad competente, prohibición de salida del país y retención de cuentas bancarias. Este viernes se prevé interrogar al último testigo, con lo que resta el pronunciamiento de los jueces Dilsa Muñoz, Iván León y Marco Rodríguez, informó Héctor Romero. Y la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Dilsa Muñoz, ordenó la prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel M. y Silvana B., además de la retención de todas las cuentas que mantengan en el sistema financiero, así como la prohibición de enajenar bienes, con lo que inicia la instrucción fiscal por 90 días. Escuchemos. Se le acusa de enriquecimiento ilícito por no justificar o no coincidir los valores que ha mandado se tiene del ROI por parte de la UAFE con lo que está reportado en sus cuentas. Debo indicar, nosotros hemos venido presentando desde el mes de diciembre todos los justificativos, alrededor de 1120 páginas donde está justificado los valores que se indica en el ROI. ¿Al momento él se encuentra detenido? No, él está libre todavía, está en funciones. Como no está operada todavía la prisión preventiva por el recurso de apelación que hemos interpuesto, seguirá en libertad. Y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia declaró inocente a Gilbert Llanos, implicado en el triple asesinato de Quinsaloma ocurrido hace 9 años. Con esto, el ex asambleísta Galo Lara también podría ser desvinculado de la causa penal. Fue un hecho que conmocionó a la sociedad ecuatoriana. El 4 de agosto del 2011, una pareja de esposos y su hijo de 3 años de edad fueron hallados sin vida cerca de su vivienda en Quinsaloma, provincia de Los Ríos. Entre los procesados por el asesinato y quien ha permanecido 4 años en prisión, de los 10 que se le condenó, está Gilbert Llanos. El tribunal de primera instancia y el de segunda instancia condenaron a Gilbert Llanos Romero sin ninguna evidencia de prueba. Julio César Molina, abogado de Llanos, refiere que no se dieron por vencidos y este viernes en audiencia de casación en la Corte Nacional de Justicia lograron se lo declare inocente. Acaba de declarar en sentencia comunicada oralmente de que no hay tal tesis de complicidad en la actuación de Gilbert Llanos Romero. Sentencia que podría beneficiar al ex asambleísta Galo Lara, quien en el 2018 se benefició con la prelibertad, al cumplir el 40% de la pena de 10 años, como autor intelectual del delito. Gilbert Llanos ha sido declarado inocente por esta Corte Nacional de Justicia el día de hoy, porque no ha habido pruebas que prueben que Carolina Llanos Romero, que Galo Lara Yepes y hoy que Gilbert Llanos Romero hayamos cometido algún delito en el caso Quinsaloma. En el caso de Llanos no se descarta que se pueda solicitar una demanda por los daños causados al haber estado en prisión, siendo inocente, informó Héctor Romero. En otro tema, el Tribunal Contencioso Electoral emitió un informe al CNE indicando que no se pueden modificar las fechas para las elecciones generales del 2021, debido a que se atentarían los derechos de participación de las organizaciones políticas.
El calendario electoral avanza tal como está establecido. No habrá cambios. Y es que a través de esta resolución el Tribunal Contencioso Electoral no avaló una posible modificación del calendario. El organismo sostiene que la pretensión de modificar el calendario implicaba acomodar una actividad, elecciones internas de las organizaciones políticas, y alterar 53 actividades a cargo de los órganos de la función electoral, lo que resulta improcedente, ya que atenta contra toda actividad jurisdiccional y garantía de derechos de participación. Esto frente a que el Consejo Nacional Electoral remitió hace algunos días una posible propuesta del calendario frente al pedido de organizaciones políticas, quienes aseguran que por la emergencia no alcanzarían a cumplir con los plazos para las elecciones internas. La limitación que tenemos las organizaciones políticas para poder establecer diálogos, para poder llegar a acuerdos, para promover las alianzas, para poder definir candidaturas, se requiere, ustedes entenderán, de hecho, un acercamiento directo, ¿no es cierto? Y las limitaciones que las vivimos en general en el país no nos permiten. El consejero de mayoría, José Cabrera, sostiene que son respetuosos de la postura del contencioso, pues existen fechas que son inamovibles. Que es el 14 de mayo del 2021 que se tiene que posesionar asambleístas y parlamentarios andinos, y el 24 de mayo presidente o presidenta de la República. Hoy incluso por ley se puso los tiempos para resolver cada uno de los recursos que presenten las organizaciones políticas o los candidatos. Pero no solamente, asegura Cabrera, es el contencioso el que rechaza una modificación en el calendario, pues también las áreas técnicas del Consejo Nacional Electoral advierten de un posible incumplimiento en los plazos ya establecidos. Direcciones técnicas hicieron su análisis y no es posible. La convocatoria de elecciones será el 17 de septiembre y la primera vuelta el 7 de febrero. Informó Marilyn Jaramillo. Varios actores de la política ecuatoriana brindaron ese viernes sus aportes al proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República propuesto por el Comité por la Institucionalidad Democrática. Entre los puntos que se analiza está la eliminación del Consejo para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Veamos. En la mesa legislativa que trata los proyectos de enmienda y de reforma parcial a la Constitución, participó Andrés Vallejo Arcos, presidente del Congreso Nacional entre 1986 y 1987. Ramiro Rivera, expresidente de la función legislativa entre 2003 y 2005, y Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República desde agosto de 1992 a octubre de 1995. En criterio del primero se planteó la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues cree que esa función del Estado contribuye a que exista concentración de poder. No hay mejor control que el de la ciudadanía. Cuando los controles a la corrupción se quieren hacer desde el propio Estado, siempre existe el riesgo de interferencias y de conflicto de interés. De su parte, Ramiro Rivera, al referirse a una Asamblea Nacional bicameral, observó que al ejecutarse podría significar que la Cámara de Senado no sea distinta de lo que conformen los legisladores. No dudo que en este ambiente de la política ecuatoriana pueda prosperar una idea mixta de la representación funcional, porque el gran debate será a qué organismo social, a qué corporaciones e instituciones usted le asigna una representación por encima de otros. Sobre el mismo tema de la bicameralidad, el segundo mandatario, Alberto Dajic, manifestó que de implantarse en la legislatura se debería establecer requisitos mínimos para quien postule al Senado. Los senadores tengan unas exigencias profesionales de edad, de trayectoria superiores. Estas posturas deberán sumarse a la de otras autoridades y actores políticos que brinden sus criterios en los próximos días. Esto para consolidar el informe para primer debate de este proyecto de reformas a la Constitución. Según la comisión de la Asamblea encargada de tratar el tema, dicho documento estaría listo para finales del mes de julio, informó Javier Rosero. Atención con lo siguiente, porque más de 2.400 dispositivos electrónicos de un total de 4.000 presentan averías. En su mayoría, los grilletes fueron mal manipulados por los usuarios. Tenemos un informe. Los grilletes electrónicos sirven para sustituir la prisión preventiva. Además, es un mecanismo de seguimiento y control, el cual está dispuesto por un juez. De los 4.000 dispositivos que empezaron a operar hace 3 años, más de la mitad presentan daños, es decir, 2.417. Existen los dos tipos de daños. Cuando son daños por mal uso del usuario,
y el otro daño es por una falla técnica del equipo. Ana María Coronel, directora de Régimen Abierto del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad, explica que tienen reportes de que algunos aparatos fueron golpeados o cortados, lo que significa una pérdida para el Estado. Lo que implica que cuando un dispositivo ha sido destruido o ha tenido un mal uso, tiene que ir a una bodega y pasa a ser parte de, pasa a ser un activo pasivo, porque ya no podemos darle ningún tipo de uso. Actualmente en el país 1.278 personas están usando un dispositivo de vigilancia, de los cuales no han presentado averías. De ser el caso, lo que hace el personal es entregar un nuevo equipo. Estos son cambiados en los puntos de instalación. Estos daños son reportados al ECU 911 cuando se hacen llamadas telefónicas o cuando se hacen revisiones técnicas. La directora de Régimen Abierto del SNAI afirma que han sido miles las alertas por manipulación de los grilletes, como ocurrió en octubre de 2018 con el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Cuando se genera una alerta de los dispositivos de vigilancia electrónica, estas se evidencian en las plataformas que se encuentran en los ECU 911 de Guayaquil y de Quito. Cuando existe una disposición judicial, las personas deben firmar un acto de compromiso del buen uso y de la responsabilidad de no manipular el dispositivo electrónico. Informó Priscila Cadena. 22 horas con 40 minutos, momento de una nueva pausa comercial, pero al regresar del corte le contaremos la historia del ex vocalista de la agrupación Hierbabuena, quien tuvo COVID-19. Quédese con nosotros que tenemos más información, ya volvemos. El ex vocalista de la agrupación Hierbabuena nos cuenta su experiencia con la enfermedad COVID-19, que le provocó fuertes dolores de cabeza. Porque la calle está llena. Los primeros indicios de la enfermedad para Enrique Contreras fueron los mareos, más sudoración. No se había realizado una prueba para confirmar o descartar si tenía COVID-19, pero sintió que algo no estaba bien. Posteriormente, lo característico de la pérdida del olfato y el gusto, el dolor de cabeza que era muy fuerte. La fiebre casi no, pero a uno les da lo contrario. Y la picazón de la garganta. Su novia también cayó enferma y uno de sus hijos los asistió, pues no acudieron a un hospital, más bien se trataron vía telemedicina gracias a una doctora de confianza. Si bien Enrique no requirió de oxígeno, hubo momentos de angustia. Yo entré en pánico, pero creo que todos nos aferramos siempre a Dios en las buenas y en las malas situaciones, mucho más en las malas situaciones. Entonces dije yo, bueno, mejor me tranquilizo porque eso también supongo que baja las defensas mucho, igual que deprimirnos. Dice que ya perdió el temor, pero no significa que deje de cuidarse y de instar a los demás a tomar las debidas medidas de precaución ante este mortal virus. Además de atesorar a las personas que brindan su apoyo. Respételos y dígale que los quiere cuando muchas veces lo puede abrazar en el momento, no cuando no están. Ahora el cantante espera retomar sus actividades artísticas. Hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde el cariño, no hay nadie que calme ese dolor. A la espera de que todo pase pronto, informó Adriana Peralta. Y como siempre, le recordamos que si quiere participar en este segmento puede escribirnos al número de WhatsApp 096-958-5650 para seguir compartiendo historias de esperanza. Vamos ahora a un corte comercial, ya volvemos. No des tu brazo a torcer, te lo pido, y cuando las cosas no vayan bien.